Arrancamos en un minuto más, en un minuto más. Hola. Sí, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Ahí sí. Bien, ¿Qué bien, tal? ¿Cómo gracias. está? Bueno, ahora prendo mi cámara por lo menos para saludarle, ¿verdad? ¿Cómo está? Rodrigo, un Bien, bien, gracias, placer Raúl. volver a verlo después de unos años. Así es. Sí, Algunas cosas. Bueno, aquí se me nota un poco sí, el ¿verdad? Sí, cambio. no. Sí, sí, sí. Sí, porque no estamos en cuerpo entero nomás, sino sí o sí crecemos, aunque sea al costado. También. Un placer, antes que nada, muchísimas gracias. Quiero, por favor, presentarle solamente tres transparencias, por lo menos para poner en contexto, para que nuestra presentación tenga un título, un origen, ¿verdad? Somos parte de la Universidad Nacional de Asunción, la universidad más grande que tiene Paraguay, universidad pública. Eh, Estamos en este momento cursando la maestría en inteligencia artificial y análisis de datos o ciencia de datos dentro de la Facultad Politécnica. Y nuestro, nuestra materia es diseño de centros de datos modernos, ¿verdad? Y nuestro profesor es el PhD, el doctor ingeniero Fabio López. Y estamos presentando hoy un invitado especial que nos acompaña desde Chile. Es el ingeniero Rodrigo Ulloa, es subgerente de ingeniería, data center y sitios técnicos en GTD Chile. Y si quieren, por favor, pueden ir a LinkedIn para ver su hoja de vida, ¿verdad? Que es bastante larga. ¿Eh? Y agradecemos muchísimo que desde Chile nos está aportando su conocimiento, sus experiencias a esta maestría. Y desde ya pongo a su disposición el micrófono. Muchísimas gracias por su colaboración y que Dios le bendiga por este apoyo. Perfecto, muchas gracias, Raúl. Voy a compartir una presentación. Ahí, Raúl, te pido si es que me das el OK Sí, cuando, sí. cuando se vea. Voy a dejar de compartir también, sí. Eh, un ratito. Sí, ahí está. Adelante, por favor. Dejar de compartir. Y participante. Dejar de ¿Ahí compartir. Y estás? ahí está. Todo tuyo. ¿Se ve? Ahí está. Perfecto. Adelante, por favor. Bien, muy buenas tardes a todos. Yo les voy a presentar acerca de los desafíos, oportunidades y el uso de nuevas tecnologías en el sector de data center. Esta es una primera de más charlas. La idea es que ustedes inicien o que esto sea una introducción para conocer en qué estamos en el mundo de los data centers, cuáles son, como dice ahí, los desafíos, oportunidades y cómo lo estamos desarrollando. Soy del grupo GTD, nosotros somos una empresa chilena que tiene presencia por el lado del Pacífico, en Perú, Chile y Colombia, principalmente por el mercado de los data centers. GTD también es una empresa de telecomunicaciones con muchos otros mercados que otros países, pero el foco de esta charla, como de data center, están enfocados en estos tres países. Actualmente operamos 11 data centers y tenemos una trayectoria de un poco más de 20 años en este mercado. Respecto a la infraestructura construida, 21.800 metros cuadrados de data center, asociados a los data centers, porque también hay que entender que los data centers no son islas, no son edificios que están aislados en el mundo, sino que necesitan una conectividad, ¿no? Una comunicación con el exterior. Esta comunicación puede ser de muchas formas, pero la principal es fibra óptica, donde también GTE, nosotros tenemos más de 90.000 kilómetros desplegados de fibra óptica, donde principalmente es pro. Actualmente en GTE trabajamos cerca de 3.000 colaboradores que desplegaban en los países que mencioné anteriormente. Bien, respecto a las características de los data centers, si bien dice nuestro data center, es muy común encontrar data center o qué es un data center, principal, esa es la pregunta base. Son edificios dedicados. En sí, la infraestructura de un data center por fuera puede ser un edificio cualquiera, pero por dentro está el corazón y lo especial, que son para alojar servidores de comunicaciones. Puede ser de baja, de media o de alta densidad. La densidad después la voy a explicar qué significa, pero principalmente es densidad de energía. O sea, cuánta energía puedo
manejar dentro de un gabinete o un rack, que son los, los estantes donde se almacenan y alojan los servidores. Los servidores, para quien también no lo sepa aún, son equipos de comunicaciones para transmitir, alojar, almacenar datos, principalmente. Y esos datos pueden ser todos los que se imaginen. Datos de Facebook, de un video, de una llamada, de WhatsApp, de esta misma videoconferencia. Todo lo que generamos, toda esa data, se aloja en servidores. ¿Bien? Y esos servidores en data centers. Antiguamente los data centers se llamaban centros de datos o centros de sala de cómputo, sala de datos. Todo eso se hace alusión a lo mismo. La principal diferencia es que antes las salas de equipo de cómputo de datos estaban más desplegadas o no eran tan profesionales, no se les dedicaba tanta ingeniería, y ahora ya con los data centers sí se ha especializado por la demanda, mayor demanda de datos, etcétera. Entonces, para ser más eficiente, entre otros, eh, el mismo mercado ha ido una tendencia a estas empresas nuevas a especializarse en data centers. Los data centers requieren diseños modulares y flexibles. ¿Qué significa esto? Diseños es diseño de ingeniería, eléctrica, mecánica, como sale ahí, mecánica relacionada a los sistemas de refrigeración, seguridad electrónica. Ahí se habla de las cámaras de videovigilancia, sistemas de control de acceso, desde biométricos o tarjetas, o intrusión, sensores de detectar si es que alguien entra al perímetro del data center, por ejemplo. Eh, Mecánico asociado a la refrigeración, como dije antes, y el eléctrico se refiere también a varios subsistemas, que son los sistemas de generación, de respaldo, de distribución, y sistemas generales como iluminación, enchufes, sistemas de puesta a tierra, etc. También dentro de un data center están las telecomunicaciones, porque antes las comunicaciones o los data centers no son islas, sino que deben estar comunicados. Y ahí también hay varias topologías y diseños de ingeniería en telecomunicaciones. Y también todo esto lo engloba las infraestructuras u obras civiles, ya sea del edificio, los accesos, los perímetros, las mismas canalizaciones internas. Bien, este es un data center real, está ubicado al sur de Chile, en una localidad que se llama Puerto Montt. Es eh, la primera de 4 fases que tenemos diseñadas. Porque aquí también se habla de modular, porque si bien uno concibe un master plan o un diseño completo, puede ir construyéndolo por etapas o por módulos. Entonces, y puede que el siguiente módulo haya que hacer una reingeniería del anterior en base a nuevas demandas, clientes que piden cosas distintas, mayores o menores necesidades de energía. Entonces, por eso, cada vez que se diseña un data center, se trata de hacer lo más flexible posible. Si bien un parámetro particular, pero que tenga un rango, un margen para ir adecuándome a la demanda. ¿Bien? ¿Cuál es el propósito de los data centers? Todo lo que mencioné anteriormente es para mantener la continuidad operacional de los servidores que se alojan. Esta es la foto de una sala típica de data center. Continuidad operacional se refiere a un uptime o mantenerlo siempre operativo. ¿Por qué? Se podrían preguntar. Porque a todos nos gusta que cuando llamemos a alguien, esa llamada se conecte siempre. Además, que el mensaje que transmitamos se transmita de forma íntegra. La persona que lo reciba sepa que fui yo el que lo envié. Y ojalá lo más instantáneo posible. O sea, ahí ya empiezan otros conceptos como la latencia, la integridad del dato, que sea seguro el dato, que nadie lo pueda encriptar o que pueda robarme el dato. Entonces, todas esas cosas implican la continuidad operacional. Y por supuesto, que se mantenga siempre energizado el equipo que haga ese trabajo.
Entonces, por eso aquí, cuando se habla de continuidad operacional, se menciona estos 4 puntos muy generales: en la seguridad y calidad de la energía eléctrica, las condiciones ambientales adecuadas, porque los servidores necesitan una temperatura de operación o un rango bien particular y una humedad también bien particular. Ahí también hay otras estándares o normas para definir esto, RAE, por ejemplo, y otras locales en Paraguay que puedan también definir algunos de estos parámetros. Seguridad física y lógica. Lo físico es, como dice, accesos físicos. En un data center hay varias capas de seguridad. Se concibe desde el perímetro, como o que nadie ingrese sin autorización al perímetro del data center, después a la zona entre el perímetro y el edificio data center, pues al acceso al data center y así a todas las capas o puertas hacia el rack, hasta donde estén alojados físicamente los servidores. ¿Por qué? Porque de nuevo la data alguna vez es muy sensible y debe ser segura y que nadie me la pueda robar. Ahora, robos físicos, yo tenga experiencia, es muy difícil y poco práctico hacerlo, porque los servidores realmente conversan uno con otro, están encriptados, por lo tanto, llegar a robarse algo físico es bien poco práctico. Entonces, la ciberseguridad se asocia siempre a lo lógico, a tener capas de seguridad, firewalls, equipos que puedan detectarse que hay alguien que esté intentando entrar o que ya está dentro. Entonces, la ciberseguridad siempre se asocia a lo lógico. Después, las comunicaciones redundantes, también. Si tengo una ruta de comunicaciones y si falla, porque aquí siempre se piensa en que algo puede fallar. Entonces, si falla una ruta, que tenga o al menos otra de respaldo para darle continuidad operacional nuevamente al servicio que estoy dando a través de los servidores. ¿Qué oportunidades tenemos como industria? Y por qué también ahora es muy popular los data centers y en todos los países se está impulsando cada vez más política y todo en relación a los data centers, principalmente por la inteligencia artificial. Eh, y la inteligencia artificial que está de la mano de todos. No es nueva la inteligencia artificial, pero ahora el lenguaje con el cual uno puede interactuar con la inteligencia artificial es bien sencillo, es el lenguaje natural, efectivamente. Entonces ya se masificó y cualquiera podría interactuar. Por lo tanto, para poder interactuar con esa inteligencia artificial, requiere que ese software que lo procesa esté alojado en data centers, ojalá lo más cercano posible a donde yo lo requiero. También hay muchas otras aplicaciones para cuál se usan los data centers, pero la principal, ¿por qué ahora hay un boom? Principalmente yo lo veo como asociada a la inteligencia artificial. ¿Y qué oportunidades tiene la industria? La sostenibilidad y eficiencia energética. Aquí voy a dar datos de Chile. Pues en la segunda o tercera charla podría buscar los datos de Paraguay y darle datos más exactos. Pero en el fondo esta tendencia que hay en Chile también es casi mundial y se habla mucho en este mercado de la sostenibilidad y eficiencia energética, que los data centers consumen mucha energía eléctrica por metro cuadrado o la densidad es muy, muy alta. Por lo tanto, si bien aún estamos en porcentajes de 1 a 3% del consumo anual en el mundo, en Chile también, cada vez es más creciente. Y de aquí al 2030 puede que ese promedio 2, queremos llamarlo, se duplique al menos, 2030. Sí, alcanzando 4,5% solo en data center. Entonces, el crecimiento es sostenido. Pero en Chile, de los datos que tenemos, es que eh, de toda la historia hasta el 2015, eh, habían habilitado cerca de 30 megawatts y ha crecido del 2015 al 2025 a 230 megawatts instalados.
Tanto también la tasa es bastante alta. Si vemos la historia, que en toda la historia llegamos a 30, en solo 10 años pasamos de 30 a 230. ¿Y qué se prevé ahora? Eh, el año pasado, a principios de este año, se lanzó un plan nacional de data centers que le da un refuerzo a este mercado a través de un programa de gobierno, o de Estado, mejor dicho, para atraer inversión que pueda crecer por 3 veces al 2030. O sea, llegar a los 700 megawatts de potencia instalada. ¿Ya? Entonces, si en la historia, de nuevo repito, alcanzamos 30, en 10 años se multiplicó por un poco más de 7,5, 7,6 veces, y ahora también esperamos crecer por 3 veces al 2030. Sostenibilidad, los dueños y operadores de data centers sí estamos comprometidos con la eficiencia energética y reducción de huella de carbono. Muchos estamos midiendo huella y estamos haciendo planes para reducirla. Esto también en los foros de data centers, en los mercados, se habla mucho de esto, que si bien actualmente es menor, digamos 1%, 1,5%, en huella puede ser equiparado lo mismo o 2%, pero como se prevé que cada año vaya creciendo más, y tenemos que tener una visión estratégica de aquí al 2030, 2040, para ir preparándonos desde ya en la sostenibilidad. Y oportunidades, también tenemos una calificación técnica de profesionales bien alta, y en general, de lo que veo en Latinoamérica, los profesionales son bien calificados, menos las ingenierías técnicas que se asocian a los data centers. También hay un crecimiento en la demanda digital. En Latinoamérica o en Chile, de lo que puedo hablar, el mercado de las telecomunicaciones es maduro y muy competitivo, y a la fecha tenemos cerca de 67, un poco más ahora, casi 70% de brecha digital. La brecha digital significa cuántos son el porcentaje de hogares que tienen acceso a Internet. Y en Chile, a este año, estamos alcanzando el 67-68%. Y también, como en todo el mundo, año a año crece la demanda de tráfico de datos. Cada vez hay mayor cantidad de dispositivos conectados, y también cada uno de estos dispositivos son capaces de procesar o transmitir, comunicar muchos más datos que antes. Por tanto, es un crecimiento bien exponencial esto de la necesidad o el tráfico de datos. Regulación y permisología, esto es un gran tema en casi todos los países. Tener claridad y certezas de qué permisos se requieren para construir y operar data centers, cuáles son los criterios de evaluación ambiental, que hay un mito también que los data centers consumen mucha agua. Eso no es así. La mayoría de los data centers en Latinoamérica no consumen grandes aguas, si bien hay tecnologías que sí la requieren. Principalmente la utilizada en Latinoamérica son sistemas de enfriamiento sin agua, los que usan son sistemas diabáticos con bajo consumo de agua. Personalmente no he visto más de 10 proyectos en Latinoamérica, de los, o sea, 500 que puedo conocer, que utilicen sistemas abiertos, que consuman agua permanentemente para enfriar. Obviamente, ese tipo de tecnología está asociada a data centers más grandes, los top 5 del mundo, que lo pueden usar, pero está acotada a ellos. Y incluso ellos ahora están repensando ese tipo de soluciones. Porque, por ejemplo, ir a países como Chile, sur de Perú o posiblemente Paraguay, donde en algunas zonas hay sequía, no sea sostenible instalar este tipo de datos donde consuma mucha agua. Por lo tanto, también lo aclaro que
la mayoría de los data centers no consume agua para su operación o enfriamiento de los servidores. Sí hay, pero o sea, el consumo actual es menor. Es operadores y tareas de mantenimiento y aseo, que se equiparan o incluso son menores a un edificio común. Bien, lo otro que también vemos, instalación de campus ya grandes, de data centers, donde ya se llaman IA factories. Esto es una tendencia, no lo vemos, o dentro de Sudamérica lo vemos solo en Brasil. Creo que hay dos proyectos así, y otro en, no sé, en Virginia del Norte, en alguno de Estados Unidos, en otra zona, en Phoenix, pero también ya cada vez se están hablando más de IA Factories. También como oportunidad de la infraestructura, en Chile, también en Paraguay, tenemos gran capacidad de generación de energía eléctrica instalada versus la demanda, y el sistema eléctrico es estable y confiable. En Chile al menos la alta disponibilidad de energía proviene de fuentes renovables, solar y eólica, imagino que en Paraguay es hidroeléctrica, por lo tanto es fácil tener contratos con PPAs, con generadoras de fuentes renovables. Eso implica o le hace un guiño a la sostenibilidad de que el Scope 2 las emisiones producto del consumo de energía eléctrica se minimicen o se vayan directamente a cero. También tenemos una de las mejores redes de fibra óptica terrestre. En Chile tenemos muchas redundancias, múltiples rutas, y también hay proyectos de rutas submarinas con Estados Unidos y también con Asia y Oceanía. Y próximamente ya está en construcción el cable Humboldt, que va a conectar Oceanía con Chile, Chile también hacia el resto de Latinoamérica. Perú, Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina. Bien, ¿qué desafíos también tenemos respecto al mismo cuadrante? En sostenibilidad y eficiencia energética en la alta densidad de energía. Aquí, bueno, datos, actualmente un rack promedio en Latinoamérica está en 3 kilos por rack de consumo, entre 2 a 3 kilos, y la alta, y siempre se proyectaba hasta hace unos años, quizá hasta hace 5 años atrás o 3, que la alta densidad era entre 15 a 20 kilos. Eso siempre porque pensando en enfriar con aire y en el tipo de servidores que se venían construyendo. Ahora con los nuevos servidores, esos 20 kilos ya es poco. Entonces ya hay soluciones de 30, de 100, de 200. Incluso conocemos un caso de 1 megawatt en un rack. Entonces, también hay que cambiar un poco los paradigmas de que un rack no es el típico gabinete estándar que uno compra de catálogo, sino que ahora es una solución a la medida hecha particularmente para esa solución. Entonces cambia un poco la lógica de prediseñar o diseñar pensando ya en ciertos estándares, como un rack, como una PDU, como un cable, sino que ahora es al revés. Ahora el tipo de servidor define cómo se va a diseñar todo el resto de la cadena. Bien, también hay una presión regulatoria y social que exige que los data centers reduzcan su impacto ambiental. Hay casos en el mundo que se pueden conocer, de Google, por ejemplo, no sé, en Chile, en Uruguay, en España, donde con soluciones que pueden tener un alto impacto ambiental, principalmente asociado al agua. Atracción y gestión de talento es un desafío en Latinoamérica bien importante, porque aún los profesionales con un inglés fluido son menos. Es muy difícil encontrar profesionales en toda la gama de profesionales que trabajan en data center con un inglés fluido. Por lo tanto, están llegando ahora a Amazon,
Google, Microsoft, Oracle, etcétera. Esas empresas son de habla inglesa, por lo tanto su operación es en inglés. Por lo tanto, también hay que tener ahí, eh, adelantarse o ver una oportunidad de tener un inglés fluido para trabajar en esta industria. Conocimiento del sistema de refrigeración, eso particularmente yo lo veo en Chile. Que pasa que nos cuesta mucho encontrar profesionales especialistas en sistemas de refrigeración. Y también bajo recambio generacional. Eso al final se ve eh, que las nuevas generaciones eh, les, no les atrae mucho o quizás ven muy lejano trabajar en un data center. Y yo lo invito, de verdad es bastante dinámico, bastante divertido para mí, trabajar haciendo ingeniería, operando y construyendo también data centers. Bien. Otro desafío es la adopción de tecnologías de alta densidad. Aquí utilicé este término que es very high density, como muy alta densidad, ya refiriéndome a los racks sobre 20 kilos, o sea, de 30, de 40, 50, y quizá en unos años más va a ser el estándar, pero que ahora lo vemos como muy alta densidad. Porque, insisto, nuestros racks ahora están entre 2 y 3 kilos de consumo, y siempre se diseñaba o se esperaba que llegaran a 4 o 5, con algunos a 15 o 20. Pero ahora muchas soluciones parten en 30 kilos. Entonces ya cambia mucho la forma de diseñar. O sea, para los eléctricos sea más fácil, pero para un mecánico que tiene que ser capaz de extraer esos 30 kilos de calor en un espacio tan pequeño es más complejo. ¿Qué cambia aquí? Cambia la estructura civil. Los racks típicos son de entre 1 y 1.5 toneladas por metro cuadrado, y ahora los nuevos racks que son especiales cambian o duplican esa densidad de carga. Por lo tanto, la losa, todo el diseño estructural del edificio tiene que considerar eso. Racks de 3 toneladas, por ejemplo, de 3,5 toneladas. Topologías. En Latinoamérica es muy típico hablar de topologías redundantes o asociadas a normas como Uptime, ICREA, o TIA 942, que son topologías redundantes, o Tier 3. Muchas de estas topologías no obedecen a esas normas, son topologías propias, sí redundantes en su mayoría, pero no todos los componentes redundantes. Por tanto, también es un cambio de paradigma asociar estas soluciones a estándares tier u otros. Las tecnologías del equipamiento y operación ahora se hacen mucho más autónomos. Estos servidores especiales, de NVIDIA, de Dell u otros, ya no requieren tanta interacción con humanos, sino que son mucho más automatizados, mucho más controlados también. Y también para todo esto se requiere, como desafío en Latinoamérica, es la cadena de suministros, que sea confiable. A veces uno en la academia diseña o cree que la caja va a estar ahí siempre, pero en el mundo real tú tienes que pensar en quién va a traerlo o más atrás, dónde se va a fabricar, cómo va a llegar a tu lugar, va a pasar a la aduana, el transporte por carretera, si tiene sobredimensionamiento o no, cómo va a entrar a tu data center, cómo lo vas a operar después, qué pasa si ocurre una falla y los spare parts o repuestos, ¿dónde van a estar los repuestos? Uno como operador puede tomar decisiones como lo compro y lo tengo en mi bodega, o se lo encargo cada vez que ocurre a fábrica. Son todas decisiones que uno tiene que ir decidiendo en la operación de estos equipos, tanto de los actuales como de los futuros. Y que el soporte también. El soporte sea confiable y que en cada país donde uno tenga un data center exista esa capacidad en empresas locales. Y más aún, así que importamos tecnologías nuevas,
que el conocimiento interno del país también se adapte a eso. Regulación y permisología, desafíos. Todavía en muchos países vemos que dentro de la planificación urbana o social no están considerados los data centers. A veces se ingresan como infraestructura crítica, como bodega de almacenamiento de servidores. Depende de cada país, pero aquí muy pocos países tienen en su permisología el ítem de data center. Proceso para obtener permisos ambientales generalmente son un poco ágiles, un poco complejos, y al menos de la experiencia en Chile es que uno debe conversar con múltiples organismos que a veces no conversan entre sí. Entonces eso también lo hace un poco más engorroso. Y Permiso, también Rodrigo. Si tenemos 5 minutos, ¿suficiente para vos o cuando quiera cortamos y nos vamos al siguiente link? sí, 5 minutos está bien. Ok, perfecto. Gracias. Voy avanzando un poco más rápido. Respecto a la infraestructura, ampliar capacidad y tiempo de habilitación de la infraestructura eléctrica, principalmente de los sistemas de transmisión y distribución. A veces el terreno puede ser adecuado, estar cerca de la conectividad de clientes, pero la infraestructura eléctrica para energizarlo, el data center, ahora está haciendo un cuello de botella en muchos países. Bien, ¿cómo afrontamos estos desafíos? Siempre tenemos que ir en una balanza. Tenemos que siempre tener en mente la continuidad operacional, que en este mundo de los data centers se habla mucho de los 999, donde el uptime típico es 9,982, que uno permite anualmente caerse 1,6 horas. Ahora, reputacionalmente es cero, uno casi no puede caerse, porque te conocen en toda la prensa, pero siempre tenemos que ir adoptando estas nuevas tecnologías, porque los servidores van cambiando, los requerimientos de clientes van cambiando, versus el, este uptime, que tenemos que siempre tener todo energizado, todo encendido. Es como un avión que va volando y tenemos que ir cambiando piezas y partes, ir atendiendo a clientes, pero que nunca el avión se pare. Entonces, ¿cómo enfocamos esta tecnología? Respecto a los costos de operación, la energía es muy importante. Y esa energía se distribuye así. Principalmente, y aquí se habla de PUEs, que son cómo utilizamos eficientemente la energía, donde ojalá que esta torta sea lo más azul posible para los servidores, pero que hay un componente importante que son los sistemas mecánicos para enfriarlo. Por lo tanto, muchos le dan prioridades. Después hay otros como oficina, espacio, pérdidas propias del sistema de distribución y transformación de la energía. Y esto también asociado a huellas de emisión. En países como Paraguay o Chile, típicamente el Scope 2 es cero, porque podemos tener PPA con fuentes renovables, pero el 1, que son la generación de los grupos electrógenos, va entre 3 y un 5%, y el resto de la cadena de suministros corresponde al Scope 3. Entonces, para ir cerrando, el uso de las tecnologías que hasta ayer eran bien definidas y que no se movían, eran, por ejemplo, edificios de concreto, pero hoy ya se habla de estructuras de acero. Ya todos los data centers se construyen con estructuras de acero. Eso reduce el tiempo y también el costo. La climatización, típicamente, y quizás lo vamos a seguir viendo esto, servidores refrigerados por aire, asociados a otro elemento como piso técnico, confinamiento, donde el límite es 20 kilowatts por rack. Eso, al menos en Latinoamérica, lo vemos que va a seguir esta tendencia. Como decía antes, algunos data centers usan agua, la mayoría no. Nuestros data centers, por ejemplo, ninguno evapora agua para los procesos de enfriamiento. Pero también ahora hay nuevas soluciones. Hay servidores refrigerados por líquidos, y se habla de liquid cooling, immersion, direct to the chip, puerta trasera activa, y esos que hacen todo eso con agua, meter agua también a la sala blanca o sala de servidores, un poco más complejo también, permite límites, yo puse 200, pero puede ser más, mucho más, hasta 1000. Por ejemplo, hay un caso de 1000 que es bastante interesante. Eso, ¿qué pasa? Reduce el consumo eléctrico al menos un 75% de esa parte de la torta que mencionaba antes, de la parte roja, el 30% de la parte de climatización,
de eso se reduce el 75%. Por lo tanto, ya los PUEs de 1.5, 1.6 bajan a 1.1, un poco menos. Entonces, también es bien interesante desde el punto de vista de la sostenibilidad. Bien, hasta ayer también eran típicos los generadores diésel de respaldo o emergencia, pero estos generan entre 3 a 5% de emisiones, y ahora ya estamos investigando soluciones se llaman BESS, que son de almacenamiento de energía, pero por el momento son horas limitadas, son 2 a 4 horas, versus acá en generadores que se habla típico 48, 72 horas, todavía no llegan a ese nivel de autonomía, por lo tanto están todavía en estudio. Paneles solares, aquí principalmente es para reducir la facturación eléctrica, porque como los data centers son muy, muy, muy densos, los paneles solares, aunque llenemos todo el techo, todo el espacio, no alcanza ni para, yo diría, el proyecto más grande que he visto para paneles solares es de un 5% del consumo del total del data center. Por lo tanto, depender de paneles no lo veo factible. Y combustible HVO, eso es un combustible biodiesel, para no utilizar el típico diésel convencional de los generadores. Finalmente, ya los sistemas de control y monitoreo si ahora son para visualizar, ya con tecnologías que existen ahora de inteligencia artificial o machine learning, no solo el foco de la continuidad operacional, sino también eficiencia energética. Ya hay menos interacción con personas, por lo tanto menos error humano y es mucho más eficiente. También otras tecnologías que pueden venir son hidrógeno verde, gemelos digitales o smart glasses, que es como operar o cada actividad que uno haga, se ponen unos lentes y los lentes te van indicando si está correcto o no los pasos que uno está haciendo. Bien, muchas gracias por su atención. Ahí dejo mis contactos. Cualquier duda, consulta, feliz de poder contestarla lo más breve posible. Muchísimas gracias, Rodrigo, una vez más, desde nuestra cátedra de Data Center, la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción. Muchísimas gracias y que Dios te lo pague por este tiempo. Yo sé que tu tiempo vale muchísimo, así que muchas gracias y vamos a estar en contacto. Muchísimas gracias por todo y que tengan un excelente resto de jornada. Adiós. Bien, ¿no? Igualmente a ustedes. Adiós. Chao, chao.